tema de lo que es la intervención nutricional de la enfermedad renal crónica. Como todos ustedes saben, el tema de el proceso del cuidado nutricional, acá podemos visualizar en esta gráfica cuáles son los grandes componentes que incluyen todo este proceso. La puerta de entrada, como podemos visualizar, es el tamizaje nutricional que debemos realizar a todos nuestros pacientes. En esta ocasión, a aquellos que padecen la patología renal. Luego de ello, tenemos el componente de valoración del estado nutricional. Que recordemos que para valorar el estado nutricional tenemos que utilizar una serie de parámetros, ¿no? Tanto objetivos como subjetivos, y todos ellos en su conjunto nos van a permitir realizar un diagnóstico nutricional. Este diagnóstico nutricional es importante porque en base a ello nosotros vamos a poder pasar a este tercer gran componente, que es la intervención nutricional. Intervención que se hace basada en la situación de nutrición de nuestros pacientes. Obviamente el objetivo es mejorar la situación nutricional, y la cuarta y último componente de este círculo de gran proceso de cuidado nutricional es la vigilancia y monitoreo. En realidad, este proceso del cuidado nutricional, como la misma asociación norteamericana recomienda, deberíamos aplicarlo, ¿no? A toda nuestra población, no solamente a aquel que tiene una patología, como en este caso el paciente renal, sino en realidad también a la población sana, ¿no? Simple y llanamente que para cada patología va a haber ciertas diferencias, tanto en el diagnóstico de pronto, parámetros, o obviamente la intervención, que es totalmente diferente para cada patología. Este es un proceso sistemático y continuo. Esto es importante porque la valoración, por ejemplo, nutricional la hacemos al primer momento que tenemos contacto con este paciente, pero también de manera periódica, porque es la única manera de que nosotros podamos medir cuál es el efecto de esa intervención nutricional y realizar los ajustes cuando sea necesario. Bien, entonces habíamos visto que la puerta de entrada en este proceso era lo que es el tamizaje nutricional. En realidad, para el tamizaje nutricional, colegas, como todos sabemos, existen muchas herramientas, infinidad de herramientas para niños, para adultos mayores, para población hospitalaria, para población a nivel comunitario. Pero en esta ocasión, la herramienta que se recomienda para lo que es patología renal es el MST, el Malnutrition Screening Tool, que como podemos ver es una prueba de fácil aplicación, que inclusive hasta el mismo paciente se la puede aplicar. Y es en base a dos preguntas básicas. ¿Qué es lo que investigamos en estas dos preguntas? La primera es el tema del peso, es decir, si ha habido una pérdida de peso importante, ¿no? De manera involuntaria, sin que esta persona esté sometida a un régimen hipocalórico. Y obviamente, si es así, hay que identificar cuántos kilos de peso ha perdido, porque dependiendo de esa cantidad de kilos de pérdida, fíjense que se le da un puntaje. Y la segunda pregunta es si ha habido cambios en la ingesta alimentaria, es decir, en el apetito. Obviamente, al disminuir el apetito, se entiende que hay una menor ingestión alimentaria. Entonces, dependiendo de ello, de lo que nos haya contestado sí o no y en qué cantidad de kilos ha disminuido, nosotros vamos a puntualizar, ¿no? Y si la sumatoria de ello es por encima de 2 o más, se dice que esta persona se encuentra en riesgo nutricional. ¿Y para qué nos sirve esta prueba de tamizaje? Que como hemos visto la puede aplicar hasta el mismo paciente o algún otro profesional de la salud, para identificar si está o no en riesgo y que podamos derivarlo de manera oportuna al profesional nutricionista para que hagamos todos estos 4 grandes componentes que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que comprende el proceso de cuidado nutricional. ¿Bien? Entonces, ahora sí vamos a revisar el primer componente que dijimos que era la valoración nutricional. Habíamos señalado que no existe un parámetro único, ¿no? Mediante el cual podamos hacer una valoración
Por ejemplo, acá hay que aclarar mucho porque, por ejemplo, el tema de otros profesionales, como por ejemplo las enfermeras, utilizan mucho el IMC y creen, ¿no?, que utilizando el IMC ya estamos haciendo diagnóstico nutricional. No, esto es muy importante resaltar, y yo siempre en cada ponencia que tengo, sobre todo cuando es dirigido a profesionales de la salud, es importante que enfaticemos todos, porque se tiene el error que utilizando el IMC ya estamos haciendo diagnóstico. No, diagnóstico nutricional, como vamos a ver, es una serie de parámetros. Entonces, el conjunto de medidas, tanto objetivas como subjetivas, en su conjunto nos van a permitir hacer la valoración nutricional. Para ello vamos a medir cada uno de los parámetros y por supuesto tenemos que contrastarlo, ¿no?, con las tablas de referencia que todos conocemos. Muy bien, entonces en lo que es la valoración nutricional, como podemos apreciar, es una serie de valores, ¿no? El ABC famoso que todos conocemos. En el tema de antropometría, ¿no?, vamos a revisar primero los parámetros más usuales en antropometría, que ya los conocemos, son el peso. Pero en el tema del renal es importante determinar el peso sin edema, es decir, el peso seco, llamamos, es decir, peso sin edema. Para ello nosotros tenemos que hacer un examen físico y si ustedes visualizan o identifican, por ejemplo, que hay edema a nivel de los tobillos, hay edema de las rodillas para abajo, edema a nivel de la cara, edema palpebral, todo ello es importante porque tenemos que estimar el peso seco, o sea, el peso sin edema para poder hacer esta valoración nutricional. De lo contrario, nos daría un falso diagnóstico, ¿verdad? En el tema del peso seco, en aquellos establecimientos como el nuestro, que es un centro especializado, tenemos que estimamos o determinamos con precisión lo que es el peso sin edema porque contamos con un examen que es la bioimpedancia eléctrica. De repente no en todos sus establecimientos de salud lo van a encontrar, pero en aquellos que puedan adquirirlo sería importante. Nosotros, los trabajadores, los que trabajamos en la seguridad social, hemos avanzado en este sentido porque a través del manual de procedimientos y los lineamientos de lo que es la unidad productora de servicio de nutrición se han establecido el equipamiento mínimo que debe existir tanto en consulta externa como en las unidades de hospitalización. Y felizmente el equipo de bioimpedancia ha sido considerado, de manera que ahorita estamos de manera paulatina adquiriendo a nivel nacional estos equipos que se requieren para lo que es la valoración nutricional de todas las etapas de vida en realidad, ¿no? ¿El costo cuánto? Bueno, el costo es muy variado dependiendo si vas a comprar un equipo de monofrecuencia, de multifrecuencia. Lo que se requiere, lo que es clínico, la parte clínica de preferencia son los de multifrecuencia y sobre todo si vamos a trabajar con pacientes renales porque nos permite discernir aquellos pacientes, o sea, identificar de manera clara, por ejemplo, la cantidad de agua total que tiene este paciente renal, que es lo que generalmente ellos requieren, ¿no? Y no solamente eso, sino los de multifrecuencia te permiten identificar la cantidad de agua intracelular y extracelular. Como todos sabemos, el agua extracelular es fácil de identificar, ¿no?, por el edema. Ustedes van a ver edema de miembros superiores, miembros inferiores, de la cara. Sin embargo, el agua intracelular se nos puede pasar desapercibido. Pero con esta prueba de bioimpedancia, el resultado que nos va a arrojar es justamente eso. Te da qué cantidad de agua total tiene esta persona, cuánto de agua intracelular y cuánto de agua extracelular. Y entonces aquellos que presenten por encima del valor normal de agua intracelular, obviamente nos está indicando que hay una retención de líquido, por lo tanto le tenemos que disminuir el peso. ¿Bien? Disculpen. Luego otro dato también que es importante recoger, que forma parte de la historia nutricional, es el peso habitual, ¿no? O sea, ¿cuál es el peso usual que suele tener el paciente? ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a valorar cuáles son los cambios en base al peso que normalmente solía tener, ¿no? Eso es importante también. Luego de lo que es la antropometría, también tenemos parámetros, como todos sabemos, de antropometría, los circunferencias, ¿no? Perímetro braquial. Para ello se necesita la cinta inextensible,
lo que es la medición de los pliegues tricipital, ¿ya? Luego tenemos lo que es, una vez que hemos medido el perímetro, lo que es el pliegue, calculamos lo que es la área muscular o la circunferencia muscular, dependiendo de con qué cualquiera de los dos quieran ustedes trabajar, a través de la fórmula que ya todos conocemos, ¿no? Y luego de ello, también podemos estimar el IMC, que es un parámetro muy fácil de calcular, pero ojo, siempre lo importante es el punto de partida del peso, porque si no estimamos de manera adecuada el peso, probablemente hasta este IMC nos va a dar un falso valor. Y el IMC también, la interpretación es muy importante. Recordemos que el IMC, más que para un seguimiento individual, es más como un indicador de tamizaje cuando yo voy a una población general, para hacer un tamizaje rápido y poder discernir aquel que está bien nutrido y aquel que tiene algún problema, ¿no? Sin embargo, las guías ahí lo consideran y ahí lo pongo, pero en realidad en el protocolo que nosotros manejamos, el IMC no casi lo consideramos. Luego pasamos a la parte bioquímica. En la parte bioquímica hay varios valores, pero el más conocido y que está relacionado, claro, en todas las patologías, como todos sabemos, es la albúmina sérica. Pero la albúmina sérica, por favor, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Hay situaciones que pueden alterar el valor sérico de esta proteína, ¿no? Ya sea en más o en menos, y en la interpretación es importante. Por ejemplo, hemos dicho que el tema renal, generalmente, ¿qué pasa con el tema renal? Presenta edema. Ese edema, ¿qué hace con estos valores séricos? No solo de la albúmina, sino también de la prealbúmina. Nos va a dar un valor falso, ¿verdad? Aparentemente siempre va a ser una hipoalbuminemia, ¿pero por qué? Porque está sobrehidratado. O al revés, si hay una deshidratación por un cuadro de diarreico severo, más bien al contrario, se va a incrementar. Entonces la interpretación es importante al momento de trabajar estos dos valores, lo que es la albúmina y la prealbúmina. La vida media de la albúmina obviamente es mucho más larga en relación a la prealbúmina. Entonces, ¿qué significa eso? Que después de un periodo muy prolongado, recién se ve afectado la albúmina si es que es una hipoalbuminemia que tiene una relación directa con el tema nutricional. En cambio, la prealbúmina, como su vida corta es más pequeñita, te permite identificar más rápidamente cuando hay un tema de depresión nutricional. O, por ejemplo, cuando estamos frente a aquellos pacientes que los estamos suplementando, ¿no? Se ve rápidamente el efecto cuando mido la prealbúmina, no casi con la albúmina, porque la albúmina tiene una vida mucho más prolongada, más de 120 días, y no me permite visualizar rápidamente el efecto de esta suplementación. Otro factor que es importante y que quiero compartirlo con ustedes es el tema inflamatorio. Casi todas las enfermedades crónicas no transmitibles suelen presentar un proceso inflamatorio crónico de larga data. Entonces también es importante monitorizar e individualizar cuáles son los valores séricos, por ejemplo, de la proteína C reactiva, que creo que es la más fácil que se mide en todos los establecimientos, mediante la cual podemos identificar si esta persona tiene o no un cuadro inflamatorio. Cuando la proteína C reactiva está muy elevada, también me va a dar falsos valores de albúmina y prealbúmina. Bien. Luego, otro valor que se considera es el colesterol. Se entiende que valores por debajo de 150, por debajo de 100 miligramos de colesterol probablemente tengan una relación directa con una ingesta deficiente. Por eso es importante que cuando yo veo valores por debajo, hay que profundizar en el tema de la anamnesis y, por supuesto, siempre contrastando con la parte bioquímica. Otro parámetro que se recomienda medir es la transferrina, pero acá nuevamente quiero hacer un paréntesis para decirles que esto tiene relación con las reservas de hierro. Generalmente nuestros pacientes renales suelen presentar anemia severa, ¿no? Anemia severa y que a veces para corregir se requiere suplementarlos, no solo con eritropoyetina, porque el riñón ya no lo produce, sino también, además, suplementarlo con hierro. En esos pacientes que ustedes identifican que los están suplementando con hierro, esta transferrina también se ve incrementada. Entonces, aparentemente tú tienes transferrina bien nutrido, no, porque si tú tienes que descartar
si está suplementado o no con hierro, que probablemente le van a dar valores por encima de lo normal. Luego, otro tema que la bioquímica nos reporta, igual que nos da, por ejemplo, urea, creatinina, hemoglobina, colesterol, etcétera, también me reporta el laboratorio lo que es la tasa de catabolismo proteico o el nitrógeno aparente. Esto es importante para nosotros porque se supone que este valor significa la cantidad de proteínas que consume esta persona por gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, que cuando hacemos nosotros el examen dietético, ¿no? Acá nos va a dar cuánta cantidad de proteínas, por ejemplo, suele consumir esta persona por kilo de peso. Esa cantidad en un paciente estable me sale igual que ese valor que me reporta la bioquímica. O sea, es una forma, digamos, de verificar si la anamnesis o recordatorio de 24 horas o el registro de 3 días, el paciente o la persona me ha dado una información correcta, porque él también me puede falsear la información, ¿verdad? Entonces nosotros siempre contrastamos cuánto nos sale la cantidad de proteínas a través de esta metodología del examen dietético versus lo que me reporta la parte bioquímica. ¿Bien? Bueno, lo que son las citoquinas para medir el proceso inflamatorio acá en Perú no solemos medirla, por ejemplo, la interleuquina 1, la 10, la 6, no. Generalmente el proceso inflamatorio lo medimos con la proteína C reactiva. En otros países, en otras investigaciones que se publican de otros países, ustedes van a ver cómo miden las interleuquinas, sin embargo acá no es habitual porque también el costo es un poco más elevado. Pero sin embargo, simple y llanamente midiendo la proteína C reactiva podremos identificar, ¿no?, si esta persona tiene o no un cuadro inflamatorio, lo cual hemos dicho que nos va a trastocar lo que es la parte bioquímica. Luego, en el examen dietético, ¿no?, como todos sabemos, lo podemos hacer por el registro de 3 días, el recordatorio de 24 horas, a través de la frecuencia de consumo. Y lo importante es que la información que recabamos, que levantamos, hay que llevarlo, ¿no?, a un cálculo, ya sea un cálculo a través de una tabla en Excel, que nos permita estimar la cantidad aproximada que esta persona consume, tanto de calorías como de los macro y micronutrientes, para poder hacer los reajustes e identificar en dónde hay brechas para poder mejorar la alimentación de esta persona. También en la parte subjetiva tenemos la prueba de valoración global subjetiva, que es una prueba que hace un mix de medir lo que acabamos de mencionar. La diferencia es que, como su mismo nombre lo está indicando, de manera subjetiva no requieres de ningún equipo, ¿no? Simplemente es visualizar, o sea, es mucha práctica obviamente. Y también se mide lo que es la reserva de masa muscular, la reserva de tejido adiposo, y también en la parte clínica se mide similar cuál es la evolución a través de las últimas semanas en cuanto al peso, en cuanto a la ingesta, si ha habido o no deterioro funcional, pero todo lo que estamos conversando siempre tiene que tener una relación directa con el estado de nutrición, porque por ejemplo, en esta valoración global subjetiva, cuando medimos el deterioro funcional, tenemos que descartar, ¿no?, aquellos, por ejemplo, que tienen una limitación de hacer sus actividades o sus funciones básicas por ejemplo, una amputación, por un problema de artritis, ¿no?, u otros que no son nutricionales, o sea, no son factores nutricionales, no es por una depresión nutricional. Entonces eso es importante también descartarlo. Otra prueba que se aplica en los pacientes renales es el famoso MIS o malnutrición, inflamación, aterosclerosis. También hay una escala que permite, a través de la medición de parámetros muy similares a lo que es la valoración global subjetiva, además de ello incluye algunos indicadores bioquímicos, y en su conjunto esta prueba nos permite reconocer si esta persona, además de tener un problema de nutrición, está cursando por un proceso inflamatorio. ¿Por qué es importante la identificación del tema inflamatorio? Porque aquellas personas que están con un proceso inflamatorio de larga data, en la cual no se corrige, el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares es mayor.
Y justamente la primera causa de muerte en el paciente renal son las enfermedades cardiovasculares. ¿Bien? Entonces, el conjunto de todos estos parámetros que acabamos de mencionar nos va a permitir a nosotros como profesionales nutricionistas emitir un juicio clínico en lo que corresponde al tema nutricional. Es decir, vamos a poder con certeza aseverar si esta persona está bien nutrida o tiene alguna desnutrición, de qué grado, leve, moderado o severo, porque a partir de ello es que vamos a hacer la intervención nutricional. En el tema de diagnóstico, igualmente quiero compartir con ustedes lo siguiente. Aquellos que trabajan con renales o que han revisado últimamente las literaturas van a encontrar que últimamente hay una nueva terminología que se está mencionando en el tema renal, que es la desnutrición proteico-energética o el famoso PEW, como dice acá, por sus siglas en inglés, ¿no? Protein Energy Wasting, ¿no? ¿Qué significa esto? La Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo, que trabajan los especialistas en renal, plantearon unos indicadores que luego los vamos a revisar, y si esta persona presentaba 3 o más indicadores, se clasificaba como que presentaba una desnutrición proteico-energética. Pero, ¿qué pasó? Esto fue en Estados Unidos, con patología, con población que tiene otros estilos de vida, y de repente que más estaba en estado crítico y que obviamente son diferentes. Los europeos aplicaron estos indicadores y se encontraron con una gran sorpresa. La prevalencia que ellos solían encontrar, digamos, de desnutrición fluctuaba entre un 30 a un 50%. Y cuando aplicaron ellos tal cual esta recomendación de estos expertos, encontraron 0% de prevalencia de nutrición. Entonces les llamó mucho la atención a ellos. ¿Qué está pasando si nosotros hemos venido encontrando tal prevalencia? Y en realidad estos indicadores que están proponiendo este grupo de expertos están ahorita en este momento siendo revisados, son muy cuestionados, porque no refleja realmente el estado nutricional real de nuestros pacientes. Probablemente, como les decía, porque hay muchas variables, condiciones, estilos de vida distintos a los de Europa, inclusive ahora en América Latina, que los estamos aplicando. Y también otra de las cosas que se cuestiona es que en realidad, como todos sabemos, todo lo que sale en otros países, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros aplicarlo? Primero tenemos que validarlo, ¿no es cierto? Y hay que medir la validez diagnóstica y pronóstico de cada uno de ellos. O sea, no es alegremente, por mucho que sea en Estados Unidos, yo lo voy a jalar y lo voy a copiar tal cual. No es así, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas que se está suscitando con estas recomendaciones, pero que las comparto igual con ustedes, como les digo, porque lo van a encontrar en la literatura. Acá también está la bibliografía para que profundicen un poquito más los comentarios que dicen los expertos sobre esto. Y acá están los parámetros que ellos plantean, que no son diferentes a lo que acabamos de revisar. Como podemos ver, mire, son 4 grandes parámetros. El primero son parámetros bioquímicos, en el cual se considera la albúmina sérica, prealbúmina y colesterol. O sea, similar a lo que acabamos de conversar. Luego, en la masa corporal que miden, IMC corporal, la pérdida de peso mayor de un 5% o 10%, la grasa corporal, el porcentaje de grasa corporal. El tercer componente es la masa muscular. Para ello tengo que medir la masa muscular y si hay una pérdida de peso de 5% o 10%, la circunferencia muscular del brazo y la aparición de creatinina. El cuarto gran componente, fíjense en la parte dietética. Y en la parte dietética que menciona, identificar si esta ingesta proteica es por debajo de 0,6 gramos por kilo de peso y por día, y una ingesta calórica por debajo de 25 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, ¿qué mencionan ellos? Si bien es cierto, son 4 grandes componentes, estos expertos señalan lo siguiente, que para que nosotros identifiquemos o lo clasifiquemos o diagnostiquemos que esa persona presenta desnutrición proteica energética, tiene que presentar 3 criterios de cualquiera de ellos. Entonces,
quienes están revisando todo ello probablemente señalan que de pronto los puntos de corte de cada uno de estos parámetros no es el más adecuado. Otra de las cosas que se cuestionan es que de pronto exigir que cuando se presenten 3 indicadores recién nosotros lo diagnostiquemos como desnutrición proteico-energética es otro factor. Nosotros trabajamos con las recomendaciones de las guías clínicas de las CADOCI, guías clínicas renal, en el capítulo de nutrición. Por ejemplo, en el tema de la albúmina, acá ellos recomiendan que el punto de corte es 3,8. Las guías renales CADOCI nos recomiendan que sea 4. ¿Por qué? Porque ellos han hecho investigación a larga data y han visto que cuando, inclusive con personas que tienen albúmina de 3,8, todavía tienen un riesgo importante de morir. Sin embargo, cuanto más albúmina tenga por encima de 4, el riesgo de morir se va reduciendo. Esa es la razón por la cual en las guías CADOCI el punto de corte de la albúmina es 4, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y así hay mucho cuestionamiento al respecto, pero como les digo, es importante también conocerlo, porque de repente cuando participamos en las reuniones clínicas, como lo hacemos nosotros todos los meses con todo el equipo multidisciplinario, a veces van a escuchar esto y es importante conocerlo para poder también nosotros brindar una opinión al respecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos diagnosticado de manera oportuna, adecuada a nuestro paciente, ya pasamos al tercer componente del proceso de cuidado nutricional, que es la intervención nutricional. Para lo que es la intervención nutricional, va a haber ciertas variaciones dependiendo en qué estadio se encuentra esta persona de la enfermedad renal. Un poquito para que recordemos, la enfermedad renal es una enfermedad que va en progreso, es decir, que va avanzando una vez que se ha instaurado en la persona. ¿Y cuántos son los estadios o etapas de la patología renal? ¿Se acuerdan? 5, ¿verdad? Muy bien. Obviamente son 5. Entonces, a medida que la enfermedad va avanzando, la tasa de filtración glomerular, que es a través de la cual nosotros medimos la función del riñón, también va disminuyendo. Ahora, del estadio 1 al estadio 4 se conoce como etapa predialítica o de prediálisis. Y cuando esta persona ya está en el último estadio, el estadio 5, es la etapa dialítica, porque la tasa de filtración glomerular ha disminuido tanto, por debajo de 15 mililitros por minuto, que se requiere terapia de reemplazo renal, ya sea a través de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. Y por supuesto, los objetivos van a variar. El primer objetivo es similar tanto en la etapa de prediálisis como en la de diálisis. Si yo identifico en mi diagnóstico nutricional una depresión nutricional, el objetivo será mejorar. Si ustedes identifican una persona que está con diagnóstico normal adecuado, nuestro objetivo será mantenerlo, ¿verdad? Y si al contrario encontramos una persona con malnutrición por exceso, con sobrepeso, obesidad, tratar de reajustar un poquito para que tenga un peso saludable. Luego, el otro objetivo en la etapa de prediálisis, es decir, del estadio 1 al 4, es minimizar la toxicidad urémica que se va a presentar en el renal porque su riñón ya no depura de manera adecuada. Retrasar este progreso que les acabo de comentar, o sea, siempre va a haber un avance, pero lo que se busca con la intervención nutricional es que este progreso sea lento, hay que retrasarlo. ¿Bien? Luego, el otro objetivo es evitar la desnutrición y obviamente el estado de hipercatabolismo que suelen presentar nuestros pacientes renales, y por eso es la razón que la prevalencia de nutrición en ellos es alta, ¿no? Corregir la acidosis metabólica, porque también nos va a contribuir a la desnutrición calórico-proteica que suelen presentar nuestros pacientes. Prevenir el tema del edema a través del aporte adecuado tanto de líquidos como de sodio, que generalmente siempre van de la mano. Y en la etapa de diálisis, tanto en hemodiálisis como peritoneal, además del estado nutricional, es compensar las pérdidas de nitrógeno dializado. Es decir, aquel que está en máquina o el que está en peritoneal, hay una pérdida tanto de proteínas y de aminoácidos. Esta pérdida de aminoácidos y de proteínas se tiene que recuperar con el plan de alimentación. Luego, el tercer objetivo es evitar la excesiva ganancia de peso.
En aquellos pacientes que están en hemodiálisis, generalmente ellos cuando transgreden la ingesta de líquidos, la ganancia interdialítica, es decir, la ganancia de peso entre una hemodiálisis y otra, traen mucho peso, pueden traer 4 kilos, 5 kilos, ya te está indicando que no ha cumplido con la indicación que le hemos prescrito a los líquidos. Entonces es importante el aporte de líquidos, ajustarlo para que no haya una ganancia, de una sobrehidratación exagerada. Y en el caso de los que están en diálisis peritoneal, igualmente. ¿Por qué hay una ganancia de peso rápida en ellos? Porque las soluciones que usamos para la diálisis peritoneal tienen una concentración de glucosa. Esa concentración de glucosa les aporta a través del peritoneo una cantidad importante de calorías. Entonces, esas calorías de la diálisis peritoneal que se absorben a través del peritoneo más las calorías por vía oral hacen que la persona rápidamente suba de peso. Cuando es un paciente desnutrido, este aporte calórico en peritoneal nos favorece, ¿no? Para que mejore más rápidamente. El tema está cuando ya tiene un peso adecuado a su talla, ya hay que controlar la ingesta alimentaria. Otro tema que está relacionado con la alimentación es controlar la hiperfosfatemia y la osteodistrofia renal. Generalmente, pero no todos, es importante por eso el monitoreo individual, ellos suelen presentar hiperfosforemia, o sea, elevados niveles de fósforo, y por el contrario, valores bajos de calcio. Sin embargo, podemos también encontrar valores altos de calcio, conjuntamente con los valores altos de fósforo. Siempre, por favor, acostumbrémonos a revisar la bioquímica individual de cada persona. Luego, controlar la dislipidemia, que también es otro problema en el paciente renal, sobre todo en lipidemia de tipo 4, es decir, triglicéridos elevados. Muy bien, una vez entonces que ya hemos revisado cuáles son los objetivos de la intervención nutricional, vamos a ver, como todos sabemos, para hacer una intervención lo primerito que hacemos es calcular, estimar la cantidad de calorías o de energía que le vamos a aportar a esta persona. ¿Y en base a qué le vamos a aportar? En base al diagnóstico nutricional que hemos hecho. Si estamos frente a un paciente que está con sobrepeso, el aporte calórico va a ser un poquito menor, probablemente 25 calorías por kilo de peso para controlar el peso. Pero si estamos frente a un paciente con desnutrición, probablemente el aporte va a ser por encima de 35, hasta 45 calorías por kilo de peso, dependiendo de qué grado de desnutrición estamos hablando. La edad también es importante, ¿no? Como todos sabemos, a mayor edad, mayor de 60 años, el aporte calórico un poquito que disminuye, ¿no? En comparación con los más jóvenes. Entonces es importante por ello estimar la cantidad de calorías que le vamos a otorgar en el plan de alimentación diario a esta persona, que como hemos visto depende del diagnóstico nutricional, y como todos sabemos también la actividad que realizan, que generalmente los pacientes renales tienen una vida muy sedentaria, tienen una actividad muy limitada. Luego, en lo que corresponde a la diálisis peritoneal, cuando estamos calculando el aporte calórico, eso sí, quiero enfatizar que ustedes tienen que identificar, no es así al ojo tampoco, o sea, tienen que identificar cuando estemos frente al paciente con peritoneal cuántos cambios al día se realizan para realizarse la diálisis. Porque la diálisis peritoneal es todos los días, a diferencia de la hemodiálisis. La hemodiálisis es 3 veces por semana, la diálisis peritoneal es diaria. Y para esa diálisis diario utilizamos concentraciones de glucosa en diferentes, ¿no? Puede ser de 1,5 hasta 4,25. Por supuesto, 4,25 nos estaría aportando mayor cantidad de glucosa y por ende también mayor aporte calórico, ¿verdad? Luego de que ustedes han identificado cuántos cambios se realizan, tienen que saber en qué concentraciones para poder estimar la cantidad de calorías que se está absorbiendo a través de esta modalidad dialítica. El 80% de estas calorías se absorbe a través del peritoneo, aproximadamente el 80%. Entonces es una cantidad calórica bastante alta, que fluctúa entre más o menos 600 a 800 calorías aproximadamente, ¿no? Cada bolsa que usamos es de 2 litros. 2 litros son las bolsas de diálisis peritoneal en la diálisis continua ambulatoria, pero si estamos frente a una diálisis automatizada, las bolsas son de 5 litros. Entonces todo eso es importante averiguar cuando se trata de un paciente
en esta modalidad de diálisis peritoneal. Entonces, una vez que ya calculamos la cantidad de energía que le vamos a aportar de manera diaria, el primer nutriente a calcular es el aporte proteico. Y como podemos visualizar, acá están los 5 estadios de la enfermedad renal y la cantidad de proteínas que le vamos a ofertar dependiendo de qué etapa se encuentra esta persona. En las primeras etapas de la enfermedad renal, el 1 y 2, fíjense que prácticamente no hay variación en comparación con una persona sana, ¿no? 0,8 gramos a 1 gramo por kilo de peso y por día. En relación al estadio 3 y 4, igualmente trabajo con el valor mínimo de 0,8 gramos por kilo de peso y por día. Sin embargo, hay una corriente que señala lo siguiente, que cuando estamos en el estadio 4, para tratar de retardar un poquito el tema del inicio de la diálisis, ya sea de hemo o de peritoneal, se puede trabajar con dietas de 0,6 gramos por kilo de peso y por día, pero ojo, no solo con dieta, sino tenemos que asegurarnos 0,6 gramos por kilo de peso más alfa-cetoanálogos, que lastimosamente en nuestro país no lo tenemos, pero en otros países sí hay. Esto es importante resaltar, ¿por qué? Porque dietas por debajo, que voy a cubrir el aporte proteico solamente con alimentación, por debajo de 0,8 no se recomienda. ¿Se acuerdan que hace 10 años atrás nosotros trabajábamos con 0,5 gramos por kilo de peso, las famosas dietas renales, de renal 1, ¿no? Era un aporte de 0,5 gramos por kilo de peso por día. Pues ahora ya no, eso se ha descartado y ya es más, ya ni trabajamos con renal 1, renal 2, renal 3. Si no trabajamos, de frente decimos lo que acabamos de ver, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra? ¿La etapa de prediálisis o de diálisis? Ya no la renal 1, 2, 3. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque antes se pensaba que aportarle dietas con un aporte proteico de 0,5 gramos, lo que hacíamos era retardarle el progreso de la enfermedad renal. Pero lo que se ha visto en seguimientos, investigaciones epidemiológicas a largo plazo, se ha demostrado que en realidad el progreso de la enfermedad renal siempre se presentaba, ya sea que le ofertemos 0,5 gramos o 0,8 gramos por kilo de peso. No había ninguna diferencia significativa aquel que consumía 0,5 versus el 0,08. Pero sin embargo, en las poblaciones que manteníamos esta ingesta de 0,5, más bien lo que estábamos nosotros incrementando era la prevalencia de desnutrición. Entonces, a raíz de esos trabajos de investigación a largo plazo es que como resultado de ello se modifica lo que es el manejo proteico en el paciente renal. Pues ya no trabajamos con dietas por debajo de 0,8 gramos por kilo de peso y por día. Ahora, en cuanto a la distribución, siempre al menos yo trabajo con 60-40, pero sin embargo también podríamos trabajar con una distribución de 50-50. Ahora, ¿de qué? Depende de que trabajemos con uno u otro, va a depender también en la anamnesis alimentaria. Nosotros nos damos cuenta cuál es la cantidad que suele consumir y en qué distribución, ¿no? Porque a veces también, como todos sabemos, la cantidad de proteínas es un poco más costoso comprarlo, ¿no? Entonces no todas las personas están en la igual condición. En aquellos que tienen limitados recursos, trabajo con 50-50, pero en aquellos que no, trabajo con 60-40 o 70-30, ¿bien? Que también está permitido. Ahora, en aquellos pacientes que presentan, que están en el estadio 5, que ya están en la diálisis, ya sea en hemo o diálisis peritoneal, recuerdo que cuando vimos uno de los objetivos de la intervención nutricional era reponer esas pérdidas, ¿no?, de nitrógeno que se daban bajo esta modalidad dialítica. Entonces, ¿qué pierden ellos? Aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, el aporte proteico en aquellos que están en hemodiálisis, fíjense, es un régimen hiperproteico, 1,2 gramos por kilo de peso y por día, versus aquel que está en peritoneal, que es un poquito más de 1,3 gramos por kilo de peso y por día. ¿Por qué? Porque dijimos que ellos dializan todos los días. En cambio, esta pérdida se va a dar solo 3 veces por semana cuando lo conectamos a la máquina, ¿verdad? Ahora,
En diálisis peritoneal, una de las complicaciones es la peritonitis. Cuando estamos frente a un paciente con cuadro de peritonitis, esta pérdida de nitrógeno es mucho más agresiva, se duplica inclusive. Por ello es que cuando estamos con pacientes cruzando por un cuadro de peritonitis, ¿no?, el aporte proteico generalmente lo duplicamos, pero solo en ese momento que está cruzando por ese cuadro de peritonitis. Es importante tener en cuenta ello. Bien. Luego, una vez que ya calculamos las calorías, ya hemos visto el aporte de proteínas, ahora sí estamos en condiciones de poder sacar el aporte de grasas y por diferencia le aportamos, como todos sabemos, los hidratos de carbono. En lo que corresponde a los lípidos, no mayor del 35%, entre 25 y 35% señalan las guías. Siempre teniendo en cuenta, por favor, la distribución que debe existir, como todos sabemos, grasas saturadas, grasas insaturadas, la relación de los omegas, omega 3, omega 6, y por supuesto las grasas trans, igual que la alimentación saludable, por debajo del 1%, ¿no? Eso sí se mantiene igual. En cuanto al omega 3, comentarles que hay trabajos al respecto, hay mucho trabajo al respecto en renal, que se ha visto que la suplementación con omega 3 en una dosis de más o menos 3 o 6 miligramos al día, lo que hace es mejora lo que es la dislipidemia, sobre todo los triglicéridos que dijimos que están elevados. Lo que se eleva en ellos son los triglicéridos y el LDL. El HDL disminuye, el colesterol puede estar en valores normales o ligeramente elevados, pero los triglicéridos sí bastante altos. Y más aún cuando estamos en el estadio 5, bajo la modalidad de diálisis peritoneal, porque este aporte de calorías que se absorbe a través del peritoneo hace que los triglicéridos se eleven mucho más. ¿Bien? Luego, por diferencia, calcularemos la cantidad de carbohidratos, ¿no? Generalmente puede ser 50, 60% aproximadamente. Y ojo que a predominio de carbohidratos complejos, porque los azúcares simples nuevamente van a hacer que estos triglicéridos se eleven aún más. Entonces, por eso es importante hacer una distribución adecuada de los hidratos de carbono. La fibra soluble, si bien es cierta la literatura y todas las guías ustedes lo van a encontrar que se recomienda una cantidad de 20 a 30 gramos por día, en los primeros estadios lo podemos cumplir. ¿Por qué? Porque los primeros estadios, sobre todo el estadio 1 y 2, solo el estadio 1 y 2, en esos estadios no hay restricción de potasio. Y justamente los alimentos fuentes de fibra, ¿dónde están? Generalmente frutas y verduras, ¿no? En mayor proporción. Los otros alimentos también lo tienen, pero no en tanta cantidad. Entonces, el estadio 1 y 2 no se recomienda disminuir el potasio, porque tampoco hay hipercalemia en esos primeros estadios. Por lo tanto, sí podríamos cubrir ese aporte de fibra. Sin embargo, cuando ya estamos en el estadio 4 y 5, ahí sí les tengo que tener mucho cuidado, porque generalmente suelen presentar hipercalemia. Entonces ahí también ya empezamos por lo tanto, el aporte de fibra me es difícil. Pero en el estadio 5 y que está en peritoneal, sí. ¿Por qué? Porque lo que se hace en peritoneal es tratar de controlar el aporte calórico por vía oral, ¿no? Para que ese paciente no gane peso rápidamente, porque si no se va a ir a un tema de sobrepeso u obesidad. Generalmente se prescribe un régimen hipocalórico y con aporte de frutas y verduras, lo cual me permite cubrir esta recomendación de fibra soluble 25 o 30 gramos al día. Bien. En cuanto al aporte de líquidos, vemos que las dos corrientes, la norteamericana y la europea, recomiendan que el aporte de líquidos esté en función de ¿qué? De la diuresis residual de la persona. Y obviamente también teniendo en cuenta las pérdidas insensibles, ¿no? Puede ser 500, otros dicen 800, entre 500 y 800, más la diuresis residual, eso sería lo máximo de volumen líquido que le vamos a aportar a esta persona a través del plan de alimentación. Pero cuando hablamos de líquidos siempre es importante también aclarar lo siguiente, porque a veces hay mucha confusión, sobre todo en profesionales no nutricionistas, y
y sobre todo en el nefrólogo, que es a veces el que prescribe y el que escribe en la historia clínica del paciente, ¿no? Cuando hablamos de líquido nos estamos refiriendo al alimento en ese estado, porque como todos sabemos los alimentos sólidos también tienen agua, pero no nos estamos refiriendo a ese volumen tendríamos que decir, porque estamos hablando líquido, literalmente el alimento líquido. Entonces es importante aclarar esto porque hay una gran confusión con el nefrólogo, como decimos. Bien, entonces, ¿cómo estimamos el líquido? La diuresis más las pérdidas insensibles, así de sencillo. En cuanto al cloruro de sodio, eso también es un manejo individual. No todos los pacientes presentan hipertensión arterial. Hay un grupo importante que mantiene normal su presión, entonces no requiere disminuir en esos casos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si estoy frente a un paciente que está cursando por un cuadro de peritonitis. Cuando está cursando por un cuadro de peritonitis, ese peritoneo no funciona adecuadamente, es decir, no va a ultrafiltrar bien, va a retener líquido, ¿no? Por lo tanto, tampoco va a depurar, no está sacando bien el sodio, y solo en ese momento nosotros restringimos la cantidad de sodio por alimentación. De lo contrario, no. Por eso es muy importante siempre ver de manera individual cómo está su presión arterial, siempre revisar la historia clínica o preguntarle al paciente, aunque generalmente eso siempre se registra felizmente en la historia clínica, ¿verdad? Y obviamente también, de acuerdo al examen, si hay edema, obviamente también hay que bajar un poquito la sal porque sabemos que el sodio también tiende a retener mayor cantidad de líquidos. En relación al bicarbonato de sodio, lo que se busca es suplementarlo. ¿Para qué? Para corregir la acidosis metabólica. Lo que se busca es que los valores de bicarbonato estén por encima de 22 miliequivalentes, que se espera que vaya mejor el estado nutricional. La acidosis metabólica trae como consecuencia menor disminución de la síntesis proteica, ¿no? Mayor proteólisis, y por lo tanto no vamos a mejorar el estado de nutrición de nuestros pacientes. En relación al potasio, ya les has adelantado un poquito que los primeros estadios, el estadio 1 y el 2, no requieren restricción de este mineral. Sin embargo, por favor, siempre es importante individualizar el manejo, porque, por ejemplo, por ahí puede haber un cuadro agudo, ¿no?, mediante el cual el paciente presenta hipercalemia. Solo cuando hay hipercalemia tendremos que restringir la cantidad de este mineral. Ahora, como todos sabemos, ¿dónde se encuentra mayormente la cantidad de potasio en los diferentes grupos de alimentos? Están en las frutas, están en las verduras, ¿no? Están en las leguminosas también, tubérculos, ¿no? Papa, yuca, oca, en fin, todos los tubérculos que conocemos. Y también hay que tener en cuenta, como les decía, cuánto de valor sérico tiene este paciente para poderlo manejar. Porque si bien es cierto, los primeros estadios no se recomiendan, pero siempre no se olviden de ver cómo está su valor sérico. Las dos corrientes ahí coinciden, tanto la europea como la norteamericana, en restringir lo que es el potasio. Y para ello, nosotros, ¿qué hacemos? Con los talleres, ¿no?, con las charlas que brindamos a los pacientes y a la familia, enseñarle mediante técnicas culinarias la desmineralización de los alimentos, que, como todos sabemos, disminuye con este proceso la cantidad de potasio que tiene el alimento en 100 gramos. Aproximadamente, bajo esta metodología, la disminución de este mineral se da en una cantidad entre un 40 a un 60% de disminución, ¿ya? Los que son frutas, verduras, no necesitan remojarse toda la noche, a diferencia, inclusive los tubérculos, a diferencia de las leguminosas, como son grano duro, no pasa rápidamente el potasio al medio de remojo. Es por eso la razón que en la práctica les decimos que las leguminosas, o sea, todas las menestras en general, deberemos remojarlas desde el día anterior, ¿ya? Para lo que se busca es que cuanto más remojo tenga, la disminución del mineral va a ser mayor. Bien. En relación al hierro, se recomienda la suplementación, pero no en todos, como les decía. La corrección de anemia, no todos necesitan hierro. Esto se maneja bajo un protocolo y obviamente el nefrólogo lo va a prescribir. Lo prescribirá a aquellas personas que ha identificado que hay una depresión de hierro y que necesita suplementar.
De lo contrario, aquellos que no será necesario indicarlo, y más bien la corrección de anemia será solo y exclusivamente con la administración del eritropoyetina. Pero hay otro grupo importante que sí necesita suplementarlo porque se ha identificado que hay una depresión de este nutriente y necesita hierro más eritropoyetina. ¿Bien? En cuanto al zinc, las dos corrientes y casi todas las guías, inclusive las guías argentinas, también recomiendan suplementar con zinc a esta paciente que está con patología renal en 15 miligramos por día. También al respecto hay mucho trabajo de investigación y se ha visto que aquellas personas que están suplementados, ¿no?, mejora y corrige ¿qué cosa? Lo que es la disgeusia o la hipogeusia que suelen presentar nuestros pacientes. En la consulta, en la hospitalización, el paciente renal le va a manifestar a ustedes que no sienten el sabor de las comidas, justamente por esta deficiencia. No sienten los sabores y es por la deficiencia de zinc. Lo que se ha visto es que cuando los suplementamos mejoran, ellos empiezan a identificar los sabores de las comidas. Otro tema que está relacionado con la suplementación de zinc es que, como todos sabemos, mejora la síntesis proteica. Al mejorar la síntesis proteica va a mejorar el estado de nutrición, y aquellos chicos que están en etapa de crecimiento, adolescentes o los niños, la velocidad de crecimiento también va a mejorar en aquel que no está suplementado. Luego, en lo que corresponde al selenio, la guía europea, que es la última, recomienda tener mucho cuidado en por lo menos cubrir el requerimiento diario de 55 microgramos. Lo que pasa es que es importante cuando hacemos nosotros el examen dietético, como les decía, es llevarlo, ¿no?, a un Excel o algún otro programita que nos permite cuantificar. O sea, yo no me debo quedar en solamente levantar la información, sino tengo que cuantificar para identificar en dónde está la brecha. Porque solamente así podremos aseverar o asegurar si requiere o no requiere suplementar a esta persona. De repente no lo necesita, pero en aquellos que ustedes identifican que hay una deficiencia, por supuesto que hay que hacerlo. En relación a las vitaminas, en general, fíjense que casi todas las vitaminas hidrosolubles, sobre todo, se recomiendan suplementarlos, ¿no? Y con mayor razón si estamos frente a un paciente bajo la modalidad dialítica, ya sea de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Porque conjuntamente con esta pérdida de nitrógeno que se da en la hemodiálisis peritoneal, también pierden vitaminas hidrosolubles. Entonces, por eso es importante suplementarlos, porque solo con la alimentación no aseguramos. Porque siempre, todas las veces, más el de peritoneal, todos los días se está perdiendo. El de hemodiálisis, como les digo, pierde 3 veces a la semana. Sin embargo, fíjese, en relación a las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, E y K, estos son manejos individuales. Las guías norteamericanas que se publicaron anteriores a las europeas, prácticamente no recomendaban, ya que hay un vacío, ¿no?, que debemos tener en cuenta, no decían nada en cuanto a las vitaminas liposolubles. Sin embargo, las europeas ya nos hablan, por lo menos asegúrate que cubra con la alimentación o con suplementación y dieta las recomendaciones del 100% del RDA. ¿Por qué? Porque en las guías norteamericanas, por ejemplo, en lo que corresponde a la vitamina A, decía no suplementar. Si alguno de ustedes las ha revisado, dice no suplementar con vitamina A. Sin embargo, cuando nosotros cuantificamos lo que suele comer el paciente, vemos que hay una deficiencia de vitamina A solamente con su alimentación. No llegamos a cubrir, no se cubre. Y otra cosa que nosotros como país tenemos que tener en cuenta, no olvidar que la deficiencia de vitamina A es un problema en salud pública, ¿verdad? Y nuestros pacientes renales, con todas las restricciones que tienen, no se escapan de ello. Por eso es importante tener mucho cuidado con esta vitamina. Y más aún, ¿por qué le están dando mucha importancia a los europeos? Porque como todos sabemos, esta vitamina A, como es una vitamina liposoluble, interviene mucho en lo que es la corrección del proceso inflamatorio. También tiene que ver con el estrés oxidativo y, por supuesto, repercute en lo que acabamos de conversar, que era la primera causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular.
Por eso es importante, le están poniendo mucho énfasis los europeos a este tema de las vitaminas liposolubles. En cuanto a la vitamina D, no todos los pacientes requieren tampoco suplementarlos. Nuevamente, ahí lo que hacen, lastimosamente nosotros en nuestro país, no dosamos vitamina D. No es usual, es muy carito también, ¿no? En cambio, en otros países, en Norteamérica, en Europa, en Argentina inclusive sí lo dosan y pueden identificar si este paciente requiere o no requiere suplementar, ¿no? Sin embargo, esto también es un manejo individual, se maneja bajo un protocolo y eso lo prescribe el nefrólogo, porque no todos los pacientes necesitan. Porque si se suplementa, podemos correr el riesgo más bien, por ejemplo, los pacientes que suplementamos con vitamina D, por ejemplo, calcitriol, una de las complicaciones o los efectos colaterales de esta suplementación es elevar los niveles de fósforo, es decir, van a presentar hiperfosforemia. Entonces, por eso se tiene que manejar muy bien y bajo un protocolo. Si hay un paciente con hiperfosforemia, no se le puede suplementar. Imposible. Lo primero que tienen que hacer es corregir la hiperfosforemia. De lo contrario, no podríamos. ¿Bien? Ahora pasamos a lo que es el calcio. Generalmente, fíjense, el calcio, el aporte tanto en los primeros estadios de prediálisis como de diálisis es bastante elevado, 1500 miligramos. Por lo tanto, esta cantidad no podríamos cubrirla nuevamente solo con un plan de alimentación. Por eso lo que se recomienda es la alimentación más el suplemento. Recuerden que los alimentos fuentes de calcio al mismo tiempo nos estarían aportando fósforo, que es una de las cosas que hay que controlarlos en ellos, medirlo. De todas maneras, 1.5 es bastante alto, ¿no? Entonces tenemos que de todas maneras suplementar, además del plan de alimentación. Estos son los suplementos que tenemos en el mercado y nosotros, por ejemplo, en la Seguridad Social, lo que más utilizamos, y yo creo que también en el Ministerio de Salud, es el carbonato de calcio. Y felizmente el carbonato de calcio, fíjese, es el que más aporte de calcio elemental nos da, 40% comparado con nosotros. Ahora, este suplemento tiene doble función. Por un lado, nos permite cubrir el aporte de calcio y por otro lado, también nos va a ayudar a corregir o a controlar lo que es el producto calcio-fósforo. El producto calcio-fósforo, para prevenir la osteodistrofia, debemos de cuidar todos que sea menor de 50. Las guías anteriores hablaban de 60. Ahora se ha reajustado. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando aún con un producto calcio-fósforo de 60, el riesgo de desarrollar osteodistrofia renal todavía seguía siendo alto. Es por eso la razón que las actuales guías hablan de menor de 50. Y simplemente, como su mismo nombre lo está indicando, es el producto. Tengo que multiplicar la cantidad de calcio por la cantidad de potasio y eso te da que debe ser por debajo de 50. Siempre busquemos eso, es decir, no solamente quedarme cuánto de calcio tiene el paciente, cuánto de fósforo sérico tiene, sino controlar que este producto calcio-fósforo se mantenga siempre por debajo de 50. Bien. En relación al fósforo, les habíamos comentado que generalmente ellos presentan hiperfosforemia, aunque no todos, pero la gran mayoría es una de las complicaciones que suele presentar. Por lo tanto, la recomendación es restringir el fósforo, 800, 1000 miligramos o 1200. Esto va a depender de que cuándo le voy a dar la cantidad mínima, la cantidad máxima, dependiendo de los valores séricos. Por eso es importante siempre, el plan de alimentación yo no le puedo dar igual a todos, siempre viendo cuánto de fósforo sérico tiene este paciente. Ahora, en el tema del fósforo, recordemos que hay dos tipos de fósforo: el fósforo orgánico y el fósforo inorgánico, ¿verdad? El orgánico, como todos sabemos, está en los alimentos naturales, y el inorgánico, ¿dónde se encuentra? En los productos industrializados, ¿verdad? Todos los productos industrializados y los procesados tienen el fósforo inorgánico. Pero el peligro de este fósforo inorgánico es que el porcentaje de absorción es prácticamente casi el 100%, a diferencia del fósforo orgánico que está en los alimentos, cuyo porcentaje de absorción fluctúa entre un 40 a un 60%. Entonces, si estamos comentando que este fósforo inorgánico
casi el 100% se absorbe. Si estamos frente a un paciente con hiperfosforemia, no debemos indicar ningún producto industrializado, ya sé que enseñarle al paciente porque él desconoce ese tema. Entonces, cuando hacemos la anamnesis y vemos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente de un mes a otro no ha corregido, no hemos logrado el objetivo que nos hemos planteado de la corrección de la hiperfosforemia, hay que ver qué está pasando. O no está siguiendo el plan de alimentación o no está siguiendo el quelante que le ha indicado su nefrólogo. Y ellos dicen, no, pero yo sí estoy siguiendo la dieta que me ha dado su médico. Estoy no con leche, los lácteos, menestros, todo lo que le hemos enseñado. Pero cuando hace la anamnesis, por ejemplo, toma gaseosa, toma el frugo, o come las galletas, come papitas, o sea, productos industrializados que, como todos sabemos, ahí está el fósforo inorgánico. Por eso es importante también que en los talleres, nosotros cuando hacemos talleres llevamos varios productos y les enseñamos. ¿Por qué? Porque este fósforo inorgánico, lastimosamente, no en todas las etiquetas se declara. Entonces, por eso es importante enseñarles a ellos. Y cuando hablamos del aporte de fósforo, que como todos sabemos, los alimentos, fuentes de proteínas, al mismo tiempo también son fuentes de fósforo, ¿verdad? Cuando estamos en los pacientes del estadio 1-4, que es la etapa predialítica, dijimos hay que disminuir el fósforo, pero ojo, no hay que ser tampoco una disminución severa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que también al mismo tiempo estoy disminuyendo proteínas y probablemente si yo le disminuyo mucho, ¿qué va a pasar? Lo voy a llevar a una desnutrición. Entonces hay que tener mucho cuidado en seleccionar aquellos alimentos que nos van a asegurar el aporte proteico y que nos van a ayudar a prevenir el tema de la hiperfosforemia. En cambio, cuando estamos frente a un paciente en la etapa dialítica, es decir, en el estadio 5, que ya está en la hemodiálisis o en la diálisis peritoneal, es importante siempre tener en cuenta estos tres grandes componentes. Por supuesto que la alimentación juega un rol preponderante, pero no es único. Eso también es importante porque el médico siempre, hiperfosforemia, nutrición, pero no es así. Son tres, yo siempre les digo, no. Son tres elementos que hay que revisar. Por supuesto que la alimentación juega un rol, claro que sí. Pero también el tratamiento dialítico. Si no lo estamos dializando de manera adecuada, con seguridad no vamos a corregir la hiperfosforemia. Y el tercer componente es el quelante, colegas. El médico lastimosamente hace su consulta tan rápida que a veces se olvida de o recetarle o le receta y no le explica cómo lo toma. Entonces obviamente el paciente se encuentra desorientado y no va a cumplir con la terapia de manera adecuada. Entonces esto también es un tema que yo siempre refuerzo en los talleres con los pacientes, ¿no? Porque la corrección del fósforo no es solo la alimentación, tiene que ir de la mano con el quelante y con el tratamiento dialítico. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo estamos dializando bien o no? A través de la medición del KTB, que también conjuntamente con los resultados bioquímicos, laboratorio nos reporta el KTB. Los pacientes que están en hemodiálisis, el KTB ideal y que te dice que lo estamos dializando bien es de 1.3. Entonces siempre yo reviso también el KTB para poderle comentar en la reunión clínica que les decía que tenemos de manera mensual con todo el equipo multidisciplinario. El quelante de fósforo también, porque a veces el paciente mismo no toma de manera regular tal cual su médico le ha indicado. Lastimosamente también hay que comentar que tiene efectos colaterales, sobre todo gastrointestinales, el quelante de fósforo. Y por esas molestias que le produce al paciente, ellos toman la decisión de no tomar el quelante. O de repente, hay muchos que llegan a la consulta y se olvidan de tomarlo. Generalmente el quelante les indican desayuno, almuerzo y cena, porque ese es el objetivo del quelante, atrapar el fósforo en cada vez que el paciente come para que no se absorba. Entonces, si se olvidaron ellos de tomar el quelante, llegan en la noche a su casa y se acuerdan. No tomé el quelante. ¿Qué hacen? Se toman todas las pastillas juntas. Por gusto, obviamente que las molestias gastrointestinales van a ser mayor. Entonces, esas cosas, por ejemplo, les resaltamos en el taller, no por gusto. Tome solamente el que le corresponde en la noche, porque ya ese fósforo ya se absorbió, ya está en la sangre, no tiene sentido que usted se tome tanta pastilla, por gusto. ¿Ya? Bien, entonces, pero otro tema
que últimamente lo van a encontrar también en la literatura, es el ratio fósforo-proteína, que como su mismo nombre nos está indicando es la relación que debe existir entre el fósforo versus cada gramo de proteína. Las guías Cadocca y Renal señalan que este ratio debe ser de 10 a 12 o de 12 a 16, es decir, no más de 16 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que debemos de seleccionar aquellos alimentos que tienen mayor aporte proteico y menor cantidad de fósforo para que este ratio fósforo-proteína se encuentre dentro de este rango. Y cuando ustedes hacen ese ejercicio, ¿no? Simplemente con la tabla de alimentos peruanos que tenemos y comparamos el ratio fósforo-proteína, el menor ratio fósforo-proteína es en los alimentos, básicamente en el huevo, pero no en todo el huevo, sino en la clara de huevo. Y por eso es la razón por la cual nosotros como nutricionistas prescribimos grandes dosis de clara de huevo en el paciente renal, pero también hay que darle alternativa. Nosotros hacemos talleres y les aportamos, les repartimos recetitas con claras de huevo porque uno tiene que darle ideas al paciente porque llega un momento que él ya no quiere ver para nada, se aburre y ya no quiere. Entonces hay que tratar de idear recetas que la clara de huevo sea ingrediente de esta preparación, pero que ellos visualmente no lo vean. Hay temporadas en que tengo que dejar de indicar la clara de huevo, por más que le damos con recetitas, y nos tenemos que ayudar del suplemento de proteína en este caso, ¿no? Ya sea la proteína líquida o la proteína en polvo. En el Seguro Social tenemos el Lobo Power, ¿no? Que lo maneja el nutricionista, y la proteína líquida que todavía no ingresa al Seguro Social, pero lo prescribimos para que lo compre el paciente, ¿no? Por una temporada lo hacemos que descanse y luego incluimos en su alimentación las claras de huevo, y en ese plan estamos tratando de alternar para que no se canse. Y acá está el fósforo inorgánico que les decía, porque nosotros para calcular de manera precisa este ratio que acabamos de conversar, fósforo-proteína, necesitamos conocer la cantidad de este fósforo inorgánico que está en esos productos industrializados. Y acá tenemos un gran vacío que es felizmente a nivel internacional, no solamente de Perú, no existe una ley que les exija a la industria a declarar qué cantidad de este fósforo inorgánico tiene determinado producto que sale al mercado. O sea, sabemos que existe, pero yo no sé cuánto. Nadie lo sabe, porque como les digo, la legislación no les obliga a ellos a declarar. Sin embargo, en los talleres lo que hay que enseñarles es que todos los productos industrializados contienen fósforo y es mejor eliminarlos de su plan de alimentación, y con mayor razón en aquellos que tienen hiperfosforemia. Este fósforo inorgánico también últimamente quiero comentarles que hay mucha investigación al respecto, porque lo que se ha visto a raíz de lo que se investigaba con el paciente renal, lo que se ha encontrado un trabajo muy interesante es que este fósforo inorgánico en primera instancia dijimos que se absorbe casi en el 100%, ¿verdad? Pero también este fósforo inorgánico exacerba aún más el tema del proceso inflamatorio. Y el tener un paciente, una persona con un proceso inflamatorio a larga data, de manera continua, va a tener una repercusión en lo que es la enfermedad cardiovascular. Por eso es que los europeos a este fósforo inorgánico lo están denominando el nuevo colesterol, por su ubicación a nivel arterial, ¿no? Así como forman los ateromas, en este caso no son por grasa, sino es por la acumulación de este fósforo inorgánico, y es por eso la razón que ustedes lo van a encontrar, o al menos así los europeos lo han denominado el nuevo colesterol. Y se ha identificado que esa es la razón por la cual nuestros pacientes renales fallecen de problemas cardiovasculares, pero por el acúmulo de esa sustancia a nivel arterial. Bien, bastante trabajo e investigación al respecto. En realidad hay mucho por investigar. Y bueno, paralelo a todo lo que es la intervención nutricional, como todos sabemos, una herramienta importante para nosotros como nutricionistas
es el tema de la educación nutricional. Educación que le damos en todo momento, ¿no es cierto? Tanto en el manejo individual como en el grupal, a través de las charlas, de los talleres, en los cuales invitamos no solo al paciente que se ve afectado por esta patología renal, sino también a su entorno familiar y sobre todo a aquella persona que se encuentra al cuidado de la preparación de sus alimentos, ¿verdad? Y el cuarto y último componente de este gran proceso del cuidado nutricional dijimos que era la vigilancia o monitoreo nutricional, importantísimo porque a través del seguimiento a largo plazo nos va a permitir identificar cuál es la evolución que se espera que todo sea favorable, ¿no? Sobre todo en aquellos que están depletados, y lograr pues que alcancen un estado nutricional adecuado. Todo este proceso es un proceso continuo, no es estático, como todos sabemos. Constantemente hay que evaluarlo, hacer en ciertas situaciones algunos reajustes en lo que es la intervención nutricional, sobre todo cuando no estamos logrando los objetivos que nos hemos planteado. Pero este es un trabajo individual que obviamente nosotros como profesionales nutricionistas continuamos haciéndolo no solo en el renal, sino creo que yo en todas las entidades nosológicas para poder nosotros medir y ver en qué debemos reajustar cuando sea necesario. Bien, entonces ya hemos revisado, en realidad el tema renal, colegas, es bastante amplio, ¿no? Pero he tratado de resumir en esta conferencia, ¿no?, las cosas más saltantes. Por supuesto que hay mucho, como les decía, por investigar. Bueno, acá están mis correos electrónicos para aquellos que quieran de repente compartir alguna literatura